Muchas veces la vida nos enseña de que no debemos meternos en terrenos que no nos corresponden, porque ahí podemos encontrar un gran vacío, uno del cual sea muy difícil salir, o inclusive del que pueda ser imposible. Y es que, como en mi caso, las circunstancias me llevaron hasta un punto en donde ya no hubo retorno. Para empezar, debo comenzar contándoles que durante mucho tiempo trabajé como enfermera en un hospital conocido, del cual no quiero mencionar su nombre. En aquel lugar desempeñaba las labores clásicas, cuidados a los pacientes, o en ocasiones se me asignaba el área de laboratorio para sacar muestras de sangre, archivarlas y dejarlas ahí para que a quienes correspondiera se encargara de examinarlas. Mi vida llevaba pocas contrariedades. Sin embargo, más allá de ser enfermera, yo desde muy joven tuve contacto con los temas de brujería desde la secundaria, y es que yo supe que en mi familia mi abuela hacía brujería. Decían que era curandera y no sé qué tantas cosas más, y yo creo que en mí algo de eso despertó. Por ello es que en la secundaria, al juntarme con unas chicas que se creían góticas, metaleras, empezamos a indagar así nomás, jugando con esos temas oscuros y ocultos. Llegamos a comprar libros de brujería, incluso hacíamos amarres de amor a los compañeros que nos gustaban. Y recuerdo que, en mi caso, yo sí pude andar de novia con el chico que me gustaba. Mis amigas no. Por ello es que yo comprendí que tenía un don, algo distinto, porque más allá de ese amarre, hicimos algunas otras travesuras en contra de maestros que no nos caían bien o algunos compañeros que queríamos ridiculizar. La verdad es que no todo funcionó, pero algunas cosas sí, y por ello es que la brujería era algo que yo ya llevaba plasmado en la sangre, en mi alma y en mi ser. Y aunque duré mucho tiempo sin volver a usarla, porque creí que aquello era solamente una aventura adolescente, ya siendo adulta y trabajando en aquel hospital, me llegué a encontrar con situaciones complejas, las cuales poco a poco me fueron empujando a retomar aquella creencia, encontrarme con aquel poder que había dejado olvidado. Fue para una tarde. Acababan de ingresar a un hombre de unos 45 años. Aquel iba de urgencia por un tema de cirugía de vesícula y me tocó estar en el quirófano asistiendo la operación. Aquello fue una cuestión que no representó mayor reto para los médicos, aunque al principio la situación parecía grave. Por fortuna, el paciente fue ingresado a tiempo y se pudo salvar su vida. Aquel hombre se llamaba Joel. Lo recuerdo bastante bien, porque de inmediato en cuanto lo vi, fue el primer paciente que me generó una especie de empatía especial, por no decir un cariño. Y es que ya cuando él estaba en cama, me tocó atenderlo, estar ahí al pendiente de sus dosis de medicamento y de todo lo demás. Rápido hice amistad con aquel señor. El tipo era de esos carismáticos, que en cuanto vio que yo era una enfermera bonita, empezó a halagarme, a decirme cosas, para tratar quizá de conquistarme. Pero yo al principio no hacía caso. Sin embargo, era tal su insistencia que, como bien dicen, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad, y de tanto halago, yo ya me la estaba creyendo, al grado que empecé a simpatizar, a regresarle los chistes, las bromas, con tal de hacer bien al paciente. Aquel se quedó un par de días hospitalizado y posteriormente fue dado de alta. Sin embargo, él iba a requerir una enfermera que lo asistiera en su casa, que lo apoyara. Yo me imaginé que aquel hombre era soltero, que no tenía familia, pero lo que más me sorprendió fue que me pidió a mí. Él quería que yo fuera a su casa para cuidarlo, para asistirlo. Yo no entendía por qué, si realmente aquello no era necesario, era cosa que cualquier familiar podría hacer. Sin embargo, me ofreció buena paga. Además, pues, como yo no tenía un tiempo completo en el hospital, tenía algunas horas al día que bien podría utilizar para cubrir ese horario. Llegó el día y llegué a su casa. Aquel hombre vivía en un lugar bastante bonito. No podría decir que era un hombre rico, pero sí, uno con muchas comodidades, uno que no le iba a batallar en pagarme. Y pues ya estando ahí, recuerdo que el tipo empezaba a platicar conmigo, a veces mientras yo le ponía alguna inyección de vitaminas
o simplemente estaba ahí al cargo de ponerle un poco de suero. Me empezaba a platicar cosas de su vida, de todas las cosas que hacía. El señor Joel era un hombre que había viajado, había conocido muchos lugares, pero de pronto me soltó algo que yo no me esperaba. Tú me recuerdas mucho a alguien, Patricia, a una mujer que quise mucho en el pasado. De veras que eres su vivo retrato. Por ello siento que me enamoré de ti a primera vista. Por eso es que siento que no te quiero apartar de mi lado, porque eso me pondría muy triste. Sentía que aquel hombre deliraba, que decía puras tonterías. Sin embargo, en el fondo, él empezaba a cautivarme. Me generaba una sensación de atracción que no sabía cómo rechazar. Poco a poco, estaba creando apego hacia él. Estaba desarrollando un sentimiento de amor mutuo. Lo que me sorprendía es que aquel hombre era divorciado. Rara vez veía a sus hijos, y su esposa ya estaba haciendo su vida con otro hombre. Y aunque yo no entendía por qué se había fijado realmente en mí, podía notar que cuando yo me agachaba, cuando me volteaba, el señor Joel me miraba con unos ojos de deseo, como si aquel hombre tuviera muchos años sin probar a una mujer. Y con esto es que poco a poco, aquella compañía para el señor Joel, yo la hacía con cariño. Empezaba a desarrollar ese deseo de estar con él, de no separarme. Y recuerdo que llegó al punto en que empezábamos a cenar juntos, ahí en la mesa, en los alimentos que podía y yo los que llevaba. Y todo se empezó a convertir en una especie de romance. A los pocos días que el señor ya estaba bien para regresar a sus labores, apenas yo ya me iba, cuando en eso, el señor Joel, antes de verme salir de su habitación, se acercó a mí, por detrás, me abrazó de la cintura y sin avisarme, comenzó a besarme y a hablarme en el oído. No quiero que te vayas, Patricia, por favor quédate. Siento que si sales de esa puerta, te perderé para siempre y entonces voy a entristecer. Creo que eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Por favor quédate conmigo. Déjame sentirte. Déjame besar esos labios, acariciar esa piel. Déjame mirarte a los ojos y decirte que te amo. Por favor, no te vayas. Yo estaba emocionada. El corazón me latía muy fuerte, sobre todo porque los besos que me daba el señor Joel eran tan cálidos como mucho antes no los había recibido. Yo era una mujer que también había carecido del amor de un hombre. Por eso es que accedí y dejé que ese hombre me hiciera lo que quisiera. Me terminó tumbando en su cama. Yo llevaba mi traje de enfermería y me fue quitando la bata, me fue liberando de la ropa y me dejó al desnudo como Dios me trajo al mundo, directamente a los brazos de ese hombre. Solo sentía sus besos, sus caricias, la manera en que me hablaba, en que me deseaba. Yo me sentía plena y completamente una mujer. Confieso que no solamente él se sació, sino también yo, y llegamos al punto en que todo culminó, en un momento de gran amor y placer. De esta forma es que comenzamos a frecuentarnos, empezamos a llevar una relación, en la cual, de inicio solamente éramos Joel y yo, pero que con el tiempo, la vida nos empezaría a poner piedras en el camino, y ahí es donde yo sabía que realmente se iba a poner en prueba nuestra relación. Y es que la cuestión es de que una de las hijas de Joel, la cual tenía 18 años, era extremadamente celosa con su padre, pese a que casi no lo veía. Ella estaba furiosa sobre la relación que tenía su padre conmigo, y es que en cuanto nos presentó, Joel se imaginó que su hija, Gabriela, me aceptaría, pero la cosa es que no. Al contrario, lanzó unos comentarios despectivos por el hecho de que yo era menor que su padre, mucho menor. De hecho, entre Gabriela y yo, quizá yo le llevaría unos 6 años, y honestamente aquello me avergonzó un poco. Yo me imaginaba otra cosa, papá. Me imaginé que estarías con una mujer de tu edad, no con una que podría parecer mi hermana. Mira nada más. ¿Cómo pudiste cambiar a mi madre por alguien así? Esto yo no lo puedo permitir. Por eso, papá, es que, si sigues con esta mujer, a mí jamás me volverás a ver en la vida.
Y te aseguro que mis hermanos pensarán igual que yo. Así que piénsale. O está arrastrada, o nosotros. Aquello entristeció mucho a Joel. Él vio marchar a su hija, y yo me quedé ahí sin saber qué hacer. Era una situación muy incómoda, pero no tenía idea de que aquel momento determinaría el camino de nuestra relación. Aún así seguimos por un tiempo más, pero de aquello las cosas no saldrían del todo bien. Para empezar, un día descubrí que estaba embarazada y no sabía cómo decírselo a Joel. Aquello lo comprometería más conmigo. Y si de por sí ya lo había yo notado un tanto inseguro respecto a la cuestión de sus hijos, aquellos al saber que su padre sería nuevamente padre de familia conmigo, sabía que iban a generar toda una guerra. Yo estaba muy pensativa, no sabía cómo decírselo a Joel, pero tenía que hacerlo. Sin embargo, en lugar de yo sorprenderlo con aquello, él terminó sorprendiéndome a mí. Ya llevaba yo días viéndolo muy raro, muy callado, pero de pronto, un día me citó en un café, y ahí, lo que yo no me esperaba, era que iba a terminar nuestra relación. Lo siento mucho, Patricia, pero creo que lo nuestro debe terminar. Mis hijos se mudarán a vivir conmigo. Y tú bien sabes que esta situación me ha tomado tiempo pensarla, pero quiero disfrutar de ellos. Y sé que de por medio está nuestra relación. Ellos nunca van a aceptarnos. Y aunque de verdad te amo con todo mi alma, entonces ahí, simplemente esto debe terminar. Te pido de verdad una disculpa. Sé que he sido débil ante esta determinación, pero siento que es lo que el corazón me dicta, que es lo mejor para mí. Sé que encontrarás a alguien que te ame, alguien que te dé eso que yo no, alguien que no tenga familia ni historial, alguien que esté limpio para empezar de ceros contigo, para que juntos construyan una vida sin tener que cargar con un pasado. Eso es lo que quería decirte, Patricia. Y si no mal recuerdo, también me dijiste que querías verme para darme una noticia. ¿De qué se trata? Aquel infeliz pensaba que después de romperme el corazón, le iba a dar tal noticia. Pues no, yo no quería chantajearlo, darle lástima, que siguiera conmigo solo por el bebé. Así que le di una respuesta negativa. No pasa nada, Joel. Ya no tiene caso lo que te iba a decir. Pero tienes razón. Creo que la única manera de que esto funcione para mí es estando lejos de ti, lo más lejos posible. Yo me esperaba que fueras diferente, pero ya entiendo por dónde va todo. No te preocupes, yo voy a estar bien. Me fui a casa, llorando. Evidentemente tenía una vida destrozada y un bebé en mi vientre, al cual sacar adelante, sin el apoyo de su padre. Yo no sabía qué hacer. Por una parte también comprendía lo que Joel decía. Él ya tenía una familia, y yo lo sabía. Tenía el conocimiento de dónde me estaba metiendo, y aún así decidí jugar al juego. Hasta ese momento no vi nada con malicia lo que Joel me dijo. Sin embargo, tiempo después, yendo al centro comercial con una amiga a hacer unas compras, ahí en un café, muy acaramelado, vi nuevamente a Joel, muy abrazado de una chica joven, más o menos de mi edad. Estaban a beso y beso, y yo no entendía aquello, como conmigo no pudo estar por mi edad, por lo que le habían dicho sus hijos, pero como con aquella mujer sí, porque ella sí tenía preferencia, que tenía de distinto de mí. En ese instante no dije nada, yo tenía muchas cosas que averiguar, y comencé usando las redes sociales. Yo no era muy usuaria, sin embargo mi amiga me ayudó. Buscamos a Joel y lo identificamos, y así con esto pudimos dar con las redes sociales de sus hijos. Pero con esta cuestión descubrí algo horrible. Joel no había recibido en su casa a vivir a sus hijos, pues en las redes se veía claramente que aquellos hijos vivían con su madre. Joel solamente utilizó la excusa para correrme de su vida, para echarme como a un perro, y así tener el camino libre para andarse con aquella víbora, con aquella mujer que seguramente había caído en las redes de ese patán de Joel, quien solamente la estaba usando seguramente como lo hizo conmigo.
Seguramente le contó también de que ella se parecía a una mujer que amó tanto. Le ha de haber dado los mismos piropos, las mismas cantaletas. Me di cuenta de que Joel no era más que uno más, uno de esos que viven engatusando a las mujeres para usarlas y destruirlas. Supe bien que aquel momento era el exacto para poder sacar nuevamente mis artilugios de brujería, mis libros, mis apuntes. Tenía una tarea que hacer, y con todo el rencor que había en mi corazón, con todo ese odio, yo iba a cometer una venganza, una horrible venganza. Llegué a mi casa bien enojada. Llevaba un bebé que había crecido, ya tenía 5 meses de embarazo. Empecé a sacar todas mis cosas, todas las relacionadas con brujería, y solamente era cosa de reunir algunos artículos más para poder llevar a cabo aquello. Y créanme que como si la vida conspirara a favor mío. Recuerdo que, un día que me tocó estar en el laboratorio del hospital, ocurrió una de esas casualidades tan extrañas que simplemente no lo podía creer, como si la oscuridad estuviera de mi lado, apoyando lo que quería hacer. Resulta que Joel fue a hacerse unos estudios, una cuestión completamente de rutina, y aunque a mí no me tocó tomar la muestra de su sangre, lo hizo una compañera, y yo al ver exactamente dónde colocó la muestra, en un momento a descuido, fue que la tomé, la guardé y la hice perdediza para poder así llevarla a mi casa. Aquello no estaba contemplado, sin embargo ayudó bastante. De esta forma, sobre un casón de barro, yo coloqué la fotografía de Joel, coloqué algunas papeletas con unos decretos, todos dedicados a hacerle daño. Encima coloqué unos huesos de animal muerto, algunas esencias y un tanto de alcohol, y al final dejé caer la sangre del mismo Joel sobre todo aquello, para posteriormente prenderle fuego. Aquello ya se estaba cocinando. Era un daño seguro, un escarmiento, una lección para aquel que pretendía burlarse de mí, de la peor forma como nadie lo había hecho. El humo de aquello olía muy extraño, como a un presagio, como a una traba del destino en su vida, en algo que estaba próximo a llegar. Estuve haciendo otros pequeños rituales durante 13 días, todos dedicados a vengarme, a sacar todo ese rencor. De por sí el ambiente que había en mi casa y el dolor que yo sentía en mi pecho, yo lo usaba para intencionarlo de mala fe, para que así Joel tuviera su merecido. Seguí yo trabajando en el hospital. Ya el embarazo se me notaba, y los compañeros me preguntaban que quién era el padre. Nadie me sabía de una relación, y aquello me avergonzaba. Simplemente tenía que mentir. Yo les decía que mi novio trabajaba mucho, pero que un día se los presentaría. Pero aquello nunca llegó. Incluso me negué a que me hicieran un baby shower. Llegado el día del parto, yo estaba muy nerviosa. Me había ido a casa de mi madre. Ella estuvo cuidándome los últimos días antes de que mi bebé naciera. Y así de esta forma, cuando llegué al hospital, me recibieron y me ingresaron al quirófano, donde se llevaron a cabo todas las cuestiones relacionadas al parto. Y ahí, de pronto me mostraron a mi hijo. El médico lo sostenía en sus brazos, me lo mostró. Se lo entregó a una enfermera, quien lo enrolló en una sábana y me lo acercó, para escuchar ahí de cerquita su llanto, su conexión conmigo, con mi pecho. Mientras yo lo alimentaba, muchos recuerdos venían a mí, de que me hubiera gustado tener un matrimonio feliz, una vida estable, en la cual acobijarlo, para darle protección, seguridad y todo lo que él necesitaba. Pero la realidad era otra. Solo éramos mi bebé y yo, contra el mundo, contra todo aquello que resultara adverso, iniciando con su padre. De todo esto Joel no estaba enterado. Yo me encargué de ocultárselo bastante bien. Sin embargo, al día siguiente, cuando me dieron de alta en el hospital, estando en casa, recuerdo que mi amiga aquella, la que me ayudó a revisar las redes sociales, me mostró algo que me perturbó. Era una noticia en las redes, donde se informaba que la noche anterior, un ladrón se había metido a robar a una casa.
y había cometido un delito horrible. Había asesinado a balazos a 2 mujeres y a un joven, también a una señora mayor. Pero lo horrible es que cuando me enseñó la fotografía y los nombres, aquellos coincidían con los hijos de Joel, también con su esposa. Al parecer aquellos pusieron resistencia al asalto, al robo, y por esta cuestión es que fueron asesinados. Aquello era horrible. Al principio no logré vincularlo con la brujería que yo había hecho, pero después entendí que todo el mal que yo le había deseado a Joel era meramente para destruirlo, y para él lo que más le dolía en la vida eran sus hijos. Por eso es que el mal, por eso es que aquel oscuro presagio se los arrebató de esta vida, junto con su ex esposa. Yo no sabía qué hacer, estaba temblando, estaba nerviosa, muy sugestionada por lo que estaba ocurriendo, y en mi mente yo trataba de desvincularlo con la brujería, pero al final todo coincidía. Estuve sin dormir por muchas noches, pero déjenme decirles que aquello no era todo. Durante muchos días yo estuve revisando las redes sociales de Joel para saber cómo estaba. En realidad yo tenía ganas de hacerle daño, que él sufriera. Jamás pensé en involucrar a su familia, pero con la brujería no se sabe. Uno pide una cosa y resulta otra, y en mi caso así ocurrió. Al final Joel estaba sufriendo tanto. A mí me dio un hijo, pero yo le quité los que tenía, y también le arrebaté el libre albedrío, porque, tristemente, Joel, un par de meses después, se terminaría quitando la vida de un disparo en la cabeza. Él mismo se arrebató en su oficina, en el despacho que tenía en su casa. Y esto lo supe porque, estando ahí monitoreando sus redes sociales, de pronto en su foto de perfil, vi que había muchos comentarios recientes, comentarios que hacían alusión a un pésame, donde le deseaban un descanso en paz, una vida entre los brazos de Dios, en el cielo, donde todo fuera tranquilidad y estuviera reunido con su familia fallecida. Aquello fue una cuestión triste, realmente devastadora. Hasta la fecha no sé comprender hasta qué punto la brujería que hice, envasándome en el don que yo tenía, en aquel poder que provenía de mi familia, que tanto pudo haber sido lo que causó todo aquello. Vivo con una culpa en el pecho hasta ahora. Es algo que no me puedo arrebatar, sobre todo al saber que mi hijo ahora ya ha crecido y que tiene toda la cara de su padre. Es el vivo retrato de Joel, y aunque amo con toda mi alma a mi hijo, sé que también es el reflejo de una culpa, es el recordatorio de todo aquello que hice y destruí usando brujería, porque sí, cuando uno utiliza magia negra, termina ensuciándose las manos, pero más allá, también se ensucia el alma, el espíritu, y esto se empieza a pudrir, y empieza a acabar el camino al infierno, y de ahí no hay retorno, tal y como lo decía al inicio, porque si usas brujería, estás condenado a la eternidad de sufrimiento, de oscuridad y de agonía, porque ya no hay juicio de Dios que pueda favorecerme. Por eso es que, aunque me duela, tendré que aceptar el castigo que me sea otorgado.